Me dijo que todo era inofensivo, que él solo la llamaba, cariño, como broma. Pero cuando llegué a su evento de trabajo, vi la mano de su jefe donde nunca debió estar y sus risas lo confirmaron todo. No hice escándalo, no pedí explicaciones, me fui. Ahora ruega que, hablemos como adultos, porque ya entendió que la perdí para siempre. Eso fue lo que repitió una y otra vez. Pero cuando llegué al evento laboral de su empresa, vi algo muy distinto. Estaban sentados a la mesa, rodeados de colegas, copas de vino y risas forzadas. Wyatt tenía la mano apoyada en su muslo, deslizándola por debajo de la mesa, mientras Savannah se reía como si nada. Como si yo no estuviera ahí. Como si eso fuera normal. No dije una sola palabra. Me di la vuelta y me fui. Ahora, días después, Savannah me ruega que hablemos como adultos, que no saque conclusiones precipitadas, que no arruiné todo por un malentendido. Incluso llegó a decir que exagero las cosas, que estoy siendo injusto. Pero esto no es contenido. Es mi vida. Y lo que pasó no fue inofensivo. Es solo la forma en que Wyatt se expresa, me dijo. Les dice así a todos. No lo hagas raro. Y luego vino la frase. Esa combinación exacta de palabras que me dejó paralizado durante 3 meses completos. Cole, estás proyectando tus propias inseguridades en mi carrera. Esa frase me hizo dudar de todo. De lo que vi. De lo que sentí. De mi intuición. De mí mismo. Me hizo cuestionar si estaba exagerando, si estaba imaginando cosas, si realmente tenía derecho a sentirme incómodo. Y eso, viniendo de alguien a quien amaba, fue devastador. Tengo 31 años. Soy arquitecto. Mi trabajo gira en torno a estructuras, cimientos y estabilidad. Sé perfectamente que, cuando una base está dañada, no se la tapa con pintura. O se repara correctamente o el edificio entero se vuelve inhabitable. Sin embargo, en mi relación con Savannah, llevaba meses fingiendo que las grietas no existían, aunque cada día fueran más grandes. Llevábamos 3 años juntos. 3 años buenos. Sólidos. Hablábamos de mudarnos a las afueras, de comprar una casa, quizá adoptar un perro. Yo era el equilibrio. Ella, la energía impredecible que hacía todo más intenso y divertido. Funcionábamos, hasta que todo cambió. El punto de quiebre comenzó cuando consiguió el puesto de ejecutiva de cuentas. Era un gran salto profesional, mejor sueldo, viajes constantes, un ambiente laboral donde el lema parecía ser trabajar duro y divertirse aún más duro. Ese tipo de entorno que exige entrega total. Y ahí apareció Wyatt. Al principio, Wyatt era solo un nombre mencionado al pasar. Wyatt tuvo una idea brillante para una presentación. Wyatt llevó café y bollos para el equipo. Wyatt es divertidísimo, te caería genial. Resultó ser el vicepresidente senior de ventas, una figura casi legendaria dentro de la empresa. El tipo que cerraba los contratos importantes, el que mantenía el negocio funcionando. Savannah lo describía como carismático, extrovertido y, según ella, simplemente muy efusivo. Así es él, decía. Yo intenté ser comprensivo. De verdad. Nunca fui celoso. No reviso teléfonos, no controlo mensajes, no pregunto con quién habla. Siempre creí que si tienes que vigilar a tu pareja, la relación ya está rota. Pero algo empezó a cambiar. Las historias sobre Wyatt dejaron de sonar profesionales. Se volvieron pegajosas. Incómodas. Primero fueron los horarios. Llegaba a casa a las 8. Luego a las 9. Después, las copas del equipo, que se extendían hasta la medianoche, un martes cualquiera. Cuando volvía, no estaba agotada. Estaba acelerada, llena de adrenalina, con olor a ginebra cara y revisando su teléfono cada pocos segundos. Después llegaron las bromas. Wyatt es básicamente mi esposo del trabajo, dijo una noche, mientras veíamos una serie. No dejaba de escribir mensajes. Sabe mi pedido de café mejor que tú. Ella se rió. Yo no. ¿Te está escribiendo ahora? Pregunté, cuidando el tono. Eran las 10:30 de la noche. Es solo chisme laboral, respondió sin mirarme. Drama de recursos humanos. No lo entenderías. El verdadero punto de quiebre ocurrió 2 semanas antes de una gala importante. Estábamos en la cama. Savannah se había quedado dormida con el teléfono en la mesa de noche, boca arriba. Yo leía, intentando relajarme, cuando la pantalla se encendió. La habitación estaba oscura. La luz fue imposible de ignorar. No estaba espiando. El mensaje era grande. Persistente. Buenas noches, cariño. Nos vemos mañana. No llegues tarde esta vez. De Wyatt. Sentí que el estómago se me hundía. Como si hubiera tragado hielo. ¿Cariño? A esa hora. Con un guiño. Miré el teléfono hasta que la pantalla se apagó. Luego la miré a ella, durmiendo tranquila, respirando con calma. Sentí náuseas. Esto no era trabajo.
Esto no era nada inocente. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, ensayando conversaciones, buscando una explicación lógica que no implicara que mi pareja estuviera cruzando límites emocionales con su jefe. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, decidí hablar. Quería ser sereno. Razonable. Savannah, dije, apoyado en la encimera. Anoche vi un mensaje en tu teléfono. Se quedó inmóvil. La cuchara golpeó la taza. Se giró lentamente. Sus ojos no mostraban miedo. Mostraban molestia. ¿Revisaste mi teléfono? No, respondí con calma. Se iluminó solo. Era de Wyatt. ¿Te llamó, cariño? Se quedó mirándome un segundo, y luego se rió. Una risa fuerte, despectiva, incrédula. ¿Hablas en serio? Dijo mientras seguía sirviéndose café. ¿De verdad estás molesto por eso? Te llamó, cariño, a las 11 de la noche. Suspiró exageradamente, poniendo los ojos en blanco. Cole, por favor. No seas ese tipo. No seas el novio celoso y controlador. Es vergonzoso. ¿Desde cuándo es controlador preguntar por qué otro hombre llama así a mi pareja? Golpeó la taza contra la encimera. El café se derramó. Porque así es Wyatt, exclamó. Le dice lo mismo a todos. A la recepcionista, a los pasantes. Es europeo, expansivo. Es una broma. Es inofensivo. Agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se giró y me miró con una expresión que no olvidaré fácilmente. No era culpa. No era duda. Era decepción. Ella me sostuvo la mirada apenas un segundo antes de soltar la frase, como si ya hubiera decidido que no merecía más explicación. Pensé que eras lo suficientemente seguro como para manejar que yo tenga una carrera, dijo, con un tono suave en la forma, pero cargado de desprecio en el fondo. No levantó la voz. No hizo un escándalo. No lo necesitaba. Cada palabra estaba calculada para colocarme exactamente donde quería, a la defensiva. Acto seguido, pasó a enumerar razones. Wyatt era su jefe. También su mentor. Alguien influyente dentro de la empresa. Si ella reaccionaba ante sus bromas, si marcaba límites, si se mostraba incómoda, podía quedar como alguien difícil. Como una exagerada. Como una mujer incapaz de encajar. Si hago un problema de eso, me afecta profesionalmente, continuó. ¿De verdad quieres que me despidan solo porque tú te sientes inseguro? Quise responder con firmeza. Quise decir que no iba de inseguridad, que se trataba de respeto, de límites básicos. Pero cuando abrí la boca, mi voz salió más baja de lo que esperaba. ¿Dudosa? Como si incluso yo empezara a creer su versión. No es eso, alcancé a decir. No estoy inseguro. Ella ni siquiera me dejó terminar. Entonces deja de actuar como si lo estuvieras, replicó, cruzándose de brazos. Tengo una presentación importante hoy. No tengo espacio emocional para calmarte porque interpretaste mal un mensaje. Podemos hablar de esto después, si puedes hacerlo como un adulto. El mensaje era claro, mis sentimientos eran una carga. Un estorbo. Algo infantil. Tomó su bolso, revisó el teléfono y salió por la puerta sin mirar atrás. Me quedé solo en la cocina, apoyado contra la encimera. El silencio fue inmediato y pesado. Me sentí pequeño. Torpe. Como si hubiera hecho algo mal y aún no entendiera qué. Repetí sus palabras en mi cabeza. Él habla así con todo el mundo. Es solo una broma. No hagas esto raro. Tal vez tenía razón, pensé. Tal vez yo estaba sobrereaccionando. El mundo corporativo no era el mismo de antes. Quizá yo seguía esperando reglas que ya no existían. Savannah era brillante, hermosa, carismática. Era lógico que llamara la atención. Si ella decía que todo era unilateral, que no significaba nada, lo correcto era confiar. Eso hacen las parejas que funcionan. Así que me tragué la incomodidad. La empujé hacia el fondo del estómago, al mismo lugar donde uno guarda las preguntas que no quiere hacerse. Horas después, cuando ya estaba en el trabajo, le envié un mensaje. Lo siento. Suerte con la presentación. Respondió casi de inmediato. Gracias. Te amo. No te preocupes por Wyatt, es molesto de por sí, jaja. Exhalé lentamente. Me convencí de que todo estaba bien. De que había hecho lo correcto al soltar. Hoy sé que en ese momento estaba entrenándome a mí mismo para ignorar mis propios límites. 2 semanas más tarde llegó la gala anual de la empresa. Un evento de etiqueta estricta en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Savannah había comprado un vestido nuevo, verde esmeralda, sin espalda, elegante hasta el último detalle. Costaba más que mi primer coche, y aún así lo hablaba como si fuera una inversión necesaria. Llevaba meses esperando esa noche. Es una oportunidad enorme para hacer contactos, me dijo mientras se arreglaba frente al espejo.
Wyatt va a presentarme a los directores regionales. Necesito que seas encantador. ¿Puedes ser encantador? Y, por favor, nada de miradas raras. Sé normal. Seré normal, respondí, ajustándome la corbata. El acompañante perfecto. En el espejo vi a alguien que parecía seguro. Bien vestido. Correcto. Un hombre que daba la impresión de tener su vida ordenada. Pero apenas cruzamos las puertas del salón, bajo las arañas de cristal y el murmullo constante de conversaciones caras, sentí ese peso familiar en el estómago. No tardé en verlo. Wyatt estaba cerca del bar, con un vaso de whisky en la mano, rodeado de gente que reía con demasiada facilidad. Era mayor de lo que imaginaba. 40 y tantos. Cabello entrecano perfectamente cuidado. Un traje que parecía hecho a medida. Desprendía ese tipo de seguridad ensayada que suele impresionar en ambientes de poder. Savannah apretó mi mano. Vamos, susurró, con una sonrisa amplia. Saludemos. No fue un gesto de apoyo. Fue un tirón decidido. Me arrastró hacia él como si yo fuera parte del decorado, y yo la seguí sin resistencia. Cuando nos acercamos, Wyatt la detectó al instante. Su mirada recorrió su cuerpo de arriba a abajo, rápido, automático, antes de subir a su rostro. Savannah, dijo, saliendo del grupo para abrazarla. No fue un saludo breve. La sostuvo un segundo más de lo necesario. Su mano se quedó apoyada con demasiada confianza en su espalda baja. Estás espectacular. Sabía que el verde te quedaría así. Ella sonrió, claramente halagada. Gracias, Wyatt. Tú tampoco te ves nada mal. Solo entonces se giró hacia mí. Y tú debes ser Cole. Su apretón de manos fue firme, casi invasivo. Eso parece. He oído cosas sobre ti, comentó, dándome una palmada en el hombro. Savannah dice que eres creativo. Arquitecto, ¿verdad? Diseñando edificios bonitos mientras el resto nos encargamos de vender los ladrillos. Las risas fueron inmediatas. Era una burla elegante. Disfrazada. Suficiente para marcar territorio. Savannah rió también. Y ese fue el golpe más duro. Algo así, respondí, manteniendo la calma. La hora del cóctel se volvió interminable. Yo sostenía una cerveza que ya estaba tibia, mientras ellos hablaban como si compartieran un lenguaje propio. Acrónimos, bromas internas, referencias a reuniones y almuerzos de los que nunca supe. Yo estaba ahí, físicamente presente, al lado de la mujer con la que planeaba casarme, pero me sentía completamente fuera de lugar. En un momento, Wyatt se inclinó para decirle algo al oído. No fue un simple acercamiento. Invadió su espacio. Su boca quedó demasiado cerca. Savannah soltó una risa ligera, casi nerviosa. Una risa que hacía tiempo no me dedicaba. Le dio un golpe suave en el brazo. Dijo. Cole está aquí. No le molesta, respondió él, mirándome. Él sabe que estamos bromeando, ¿verdad? Lo miré fijamente. Depende de lo que consideres una broma. Ella me lanzó una mirada dura. ¿Clare? No la avergonzara. Minutos después anunciaron la cena. Caminamos al salón principal. Revisé el plano de mesas. Mesa 4. Savannah. Yo. Wyatt. Por supuesto. Tomamos asiento. Las luces se atenuaron. Comenzaron los discursos. El vino empezó a circular. Y mientras los aplausos llenaban el salón, yo entendí algo con una claridad incómoda. No estaba ahí para acompañarla. Estaba ahí para aprender cuál era mi lugar. Tyler no dejaba que la copa de Savannah se vaciara del todo. Antes de que el vino bajara siquiera a la mitad, ya estaba inclinándose para servirle un poco más, con esa seguridad exagerada que usaba como armadura social. Durante toda la cena se mostró encantador con la mesa completa, relatando historias de clientes difíciles a los que había conquistado con su carisma y su inteligencia. Relatos de batallas profesionales, de negociaciones imposibles, de triunfos que siempre lo dejaban bien parado. Sin embargo, su cuerpo decía otra cosa. Su torso, sus hombros, incluso la inclinación de su cabeza, estaban orientados únicamente hacia ella. Yo intenté concentrarme en mi comida. En el corte de carne frente a mí, en el sabor, en el ritual mecánico de llevar el tenedor a la boca. Me repetí que estaba exagerando, que estaba siendo paranoico. Es europeo, pensé. Es efusivo, es expresivo, así se comporta con todo el mundo. Me aferré a esa explicación como quien se agarra a una tabla en medio del agua. A mitad del plato principal, mi servilleta cayó al suelo. Fue un movimiento torpe, poco elegante. Mis dedos temblaban ligeramente, tensos por una rabia que todavía no me permitía reconocer. La tela blanca resbaló desde mi regazo y quedó en el piso, justo entre mi silla y la de Savannah. Moví la silla hacia atrás con cuidado y me incliné para recogerla. El mantel era largo, grueso, y caía casi hasta el suelo,
creando una especie de espacio cerrado bajo la mesa, un pequeño refugio oscuro que aislaba todo del ruido exterior. Extendí la mano. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse a la penumbra. Y entonces el tiempo se detuvo. Vi las piernas de Savannah. Llevaba tacones, sus tobillos estaban cruzados con naturalidad. Y entonces vi la mano de Tyler. No estaba apoyada en su rodilla. No era un roce accidental. No era un gesto ambiguo que pudiera explicarse con torpeza o casualidad. Su mano estaba mucho más arriba, firmemente apoyada en su muslo. Los dedos se abrían sobre la piel descubierta por la abertura de su vestido. Su pulgar dibujaba círculos lentos, deliberados, casi perezosos, con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Savannah no se apartaba. No había rigidez en su postura, ni incomodidad, ni sorpresa. Al contrario, su pierna se inclinaba hacia él, presionando contra su palma, respondiendo al contacto. Mi cuerpo se quedó inmóvil. El murmullo del salón, el tintinear de los cubiertos, las risas, el discurso monótono del director ejecutivo. Todo se convirtió en un ruido lejano, amortiguado. Solo existía esa mano. Ese gesto. Esa traición silenciosa. Era la confirmación física de todas las veces que ella me había minimizado durante semanas. No es nada, es inofensivo, le dice, cariño, a todo el mundo, estás siendo inseguro. Todo estaba ahí, bajo la mesa, desmintiendo cada una de esas palabras. Recogí la servilleta y me incorporé despacio. La sangre me subió a la cabeza y sentí un ligero mareo. La miré. Savannah estaba dando un sorbo a su vino, observando a Tyler por encima del borde de la copa. Él se inclinó y le susurró algo casi sin mover los labios. Ella soltó una risa suave, contenida, y se acercó un poco más, rozando su hombro con el de él. Y entonces lo entendí todo. No era solo que él la estuviera tocando. Era que a ella le gustaba. Disfrutaba del riesgo, del secreto, de la falta de respeto de hacerlo justo ahí, sentada a mi lado. Esa comprensión fue lo que terminó de romper algo dentro de mí. No grité. No hice una escena. No volqué la mesa ni llamé la atención. En su lugar, una calma fría y precisa se instaló en mi cuerpo. Era la lucidez de alguien que, por fin, ve la estructura real de lo que tiene delante, algo mal construido, peligroso, condenado a colapsar. Coloqué la servilleta sobre la mesa. Me puse de pie. Savannah levantó la vista, sobresaltada. ¿A dónde vas?, preguntó. El postre está por salir. Me voy, respondí. Mi voz sonó firme, controlada. ¿Cómo que te vas?, insistió. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Miré a Tyler. Él sonreía con suficiencia mientras giraba el vino en su copa, sin molestarse siquiera en fingir culpa. Luego volví a mirar a Savannah. No, dije. Ya vi todo lo que necesitaba ver. Me di la vuelta y caminé sin mirar atrás. Cole, susurró ella con irritación. Siéntate. Todo el mundo está mirando. No me detuve. Crucé el salón, pasé entre mesas llenas de colegas riendo, atravesé el área del bar abierto y salí por las puertas dobles. Entregué el ticket al ballet, subí a mi auto y conduje hacia la noche. El trayecto fue completamente silencioso. No encendí la radio ni puse ningún podcast. Solo el sonido constante del motor y la repetición obsesiva de esa imagen, la mano, el pulgar, la risa contenida. Llegué al apartamento. Nuestro apartamento. O mejor dicho, el mío, aunque con el tiempo ella había ido ocupando cada armario, cada cajón, cada espacio, durante los últimos 2 años. No lloré. No rompí nada. Entré en modo planificación. Problema identificado. Solución necesaria. Ejecución en marcha. Saqué 2 maletas del armario de almacenamiento. Entré al dormitorio y empecé a empacar. No mis cosas. Las suyas. Tomé solo lo esencial, ropa, artículos personales, zapatos, su computadora portátil. Trabajé con eficiencia, doblando cada prenda con cuidado. No lo hacía por consideración. Lo hacía para eliminar cualquier excusa futura. Ningún volví de esto, ningún necesito volver por aquello. Coloqué las maletas junto a la puerta de entrada. Me senté en el sofá, con todas las luces apagadas, y esperé. El departamento estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era pesado, casi opresivo, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Miré el reflejo apagado de la ventana, mi propia silueta difusa mezclada con la oscuridad del exterior. Pasaron los minutos con una lentitud irritante. Cada sonido lejano del edificio me tensaba un poco más. Tardó cerca de 1 hora en regresar. Cuando por fin escuché la llave girar en la cerradura, sentí una calma extraña. No alivio. No tristeza. Solo una certeza fría. Todo lo que había imaginado durante la noche estaba a punto de materializarse. Savannah entró de golpe, visiblemente alterada,
con el rostro enrojecido por la rabia y el alcohol. Cerró la puerta de un portazo antes siquiera de mirarme. El golpe resonó en las paredes del departamento. «¿Qué demonios te pasa?», gritó, arrojando el bolso sobre una silla. «¿Sabes lo humillante que fue eso?». Aún llevaba puesto el vestido verde del evento. Antes, cuando lo había visto por primera vez, me había parecido elegante, incluso hermoso. Esa noche, bajo la luz artificial del pasillo, solo se veía fuera de lugar. Como si perteneciera a una vida distinta. Como si ella misma ya no encajara ahí. «Me dejaste ahí plantada», continuó, caminando de un lado a otro. «Todo el mundo preguntando por ti. Wyatt quiso saber dónde estabas y tuve que mentir, decir que te había dado un problema estomacal. ¿Tienes idea de lo mal que me hizo quedar?». Había más enojo que vergüenza en su voz. Más preocupación por la imagen que por mi ausencia. Encendió las luces de golpe. La claridad repentina me obligó a parpadear. Fue entonces cuando vio las maletas alineadas junto a la pared del pasillo. Se detuvo en seco. La furia en su expresión se resquebrajó y dio paso a una confusión torpe, casi infantil. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando el equipaje. «¿Te vas a algún lado?». Me puse de pie con calma. No sentía prisa. No sentía necesidad de discutir. «No», respondí. «El que se va eres tú». Soltó una risa nerviosa, breve, sin humor. Sus ojos se movían rápido, evaluando, calculando. «¿De qué estás hablando?», dijo. «¿Esto es por la gala? ¿Porque estaba hablando con mi jefe?». «Estás exagerando, Cole. De verdad, estás siendo completamente dramático». La miré fijamente. No levanté la voz. No había nada que gritar. Vi su mano, Savannah. El aire se quedó inmóvil. El zumbido constante del aire acondicionado se volvió ensordecedor. Su rostro perdió color. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Pude ver claramente cómo su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una excusa, una versión alternativa de los hechos. «¿Qué dices?», balbuceó. «No sé de qué estás hablando». «Se me cayó la servilleta», dije, con una voz que ni yo mismo reconocía. Me incliné a recogerla. Y vi su mano debajo de la mesa, sobre tu muslo. «Bien arriba». Parpadeó varias veces, demasiado rápido. Negó con la cabeza, como si el gesto pudiera borrar la imagen. «Estás imaginando cosas», replicó. «Estaba oscuro. Quizá te confundiste. A lo mejor me rozó sin querer. De verdad, estás buscando motivos para ponerte celoso». Su pulgar se movía. «Savannah», respondí. Te estaba acariciando la pierna. Y tú te inclinabas hacia él. Te estabas riendo. El silencio volvió a caer. Esta vez, más denso. El color regresó a su rostro, pero no era rabia. Era vergüenza. Supo en ese instante que la negación no iba a funcionar. Entonces cambió de tono. «Está bien», murmuró. Tal vez se pasó un poco de confianza. Habíamos bebido mucho vino. No significó nada. Fue solo un momento. No hicimos nada más. «Dejaste que otro hombre te tocara mientras yo estaba sentado ahí», dije. «Dejaste que me faltara el respeto. Que nos faltara el respeto. Y lo disfrutaste. Durante semanas me llamaste inseguro por sentir que algo no estaba bien. Me hiciste dudar de mí mismo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, auténticas o no, ya no importaba. «Fue un error», sollozó. «Estaba borracha, me dejé llevar. No va a volver a pasar. Por favor, Cole, no tires a la basura 3 años por un momento estúpido». «No fue un solo momento», contesté. «Fueron los mensajes, las risas privadas, las noches largas, los cariños disfrazados de broma. Esto solo fue el final visible. Y no me interesa repetir esta historia». El pánico reemplazó al llanto. «No puedes echarme así», gritó. «Vivo aquí. Mi nombre está en el contrato. Yo pagué el depósito», le recordé. «Yo pago el alquiler. Tú solo transfieres dinero para gastos menores. Tienes una hermana en la ciudad. Puedes irte con ella». Intentó acercarse. «Por favor». Trató de tomarme la mano. Di un paso atrás. El simple intento me revolvió el estómago. «Lleva tus maletas», le indiqué. «El resto de tus cosas las empacaré este fin de semana. Puedes venir a buscarlas cuando yo no esté. Deja la llave». Me miró como si recién entonces entendiera que el hombre tranquilo al que había dado por sentado también tenía un límite. Y ella lo había cruzado sin darse cuenta. Tomó las maletas llorando de forma exagerada, como si necesitara que alguien, cualquiera, validara su papel de víctima. «Te vas a arrepentir», dijo antes de salir. «Estás perdiendo lo mejor que te pasó en la vida. Adiós, Savannah». La puerta se cerró de golpe. Caminé hasta la entrada, pasé el cerrojo y coloqué la cadena.
Me apoyé un segundo contra la pared, respiré hondo. Luego fui a la cocina, vertí el resto del vino por el desagüe y borré su número del teléfono sin dudar. Las semanas siguientes fueron una niebla silenciosa. Bloqueé su número, sus redes, cualquier posible acceso. Y el silencio no dolió. Fue un alivio inesperado. Recién entonces entendí cuánto ruido había traído a mi vida, la necesidad constante de validación, los conflictos ajenos que terminaban siendo míos, la sensación permanente de caminar sobre terreno inestable. Como era de esperarse, llegaron los intermediarios. 3 días después, Madison, su mejor amiga, me escribió. No respondí. La bloqueé. Luego llamó su madre. Dejé que el teléfono sonara hasta que pasó al buzón. Escuché el mensaje una sola vez. Después, también la bloqueé. Empecé una nueva rutina. La trilogía posterior a la ruptura. Primero, el gimnasio. Todos los días a las 6 de la mañana. Levantaba peso hasta que los músculos ardían, hasta que el cuerpo no dejaba espacio para pensar. Segundo, el trabajo. Me volqué por completo a un proyecto nuevo, la restauración de una biblioteca antigua en el centro de la ciudad. Polvo, planos, decisiones concretas. Algo real, tangible. Trabajé hasta tarde durante semanas, no por necesidad, sino porque no soportaba la idea de regresar a un departamento vacío. El silencio de ese lugar se había vuelto insoportable. No salía, no iba a bares, no intentaba conocer a nadie. Me quedé solo con la traición. La analicé, la desarmé pieza por pieza, como si fuera una falla estructural que necesitaba comprenderse desde la raíz. Con el tiempo entendí algo que me golpeó más fuerte que la infidelidad en sí: Savannah no solo me había engañado. Me había usado como un lugar de paso. Yo era el puerto seguro donde amarraba su barco mientras buscaba emoción mar adentro. Wyatt era esa emoción. Y estaba bien. Podía quedarse con ella. Yo me quedaría con el puerto. La rabia, con los días, se evaporó. En su lugar apareció algo mucho más frío y estable: indiferencia. Dejé de preguntarme qué hacía, con quién estaba, si pensaba en mí. Dejé de imaginarla con Wyatt, hasta que los rumores comenzaron a filtrarse. No los pedí. Fui claro con nuestros amigos en común, no quería actualizaciones, no me interesaba saber si estaba feliz, triste o peor. Pero la información siempre encuentra una grieta por donde colarse, incluso en los muros mejor construidos. Fue Tyler, un amigo de la universidad que trabajaba en otra área de su misma empresa, quien finalmente rompió el dique. Estábamos tomando una cerveza después del trabajo y tras la tercera ronda, ya no pudo contenerse. «Tú sabes lo de Wyatt, ¿verdad?», preguntó, mirándome por encima del borde del vaso. Me tensé de inmediato. «No quiero saberlo, Tyler». Él sonrió, como quien está a punto de soltar una bomba. «Créeme, si quieres saberlo». Suspiré, resignado. «Está bien. ¿Qué pasó? ¿Se casaron? ¿Ahora son la pareja poderosa del siglo?». Tyler soltó una carcajada tan fuerte que casi se atraganta. «¿Casarse?». «Cole. Wyatt fue transferido a la oficina de Londres 2 semanas después de que tú terminaras con Savannah. Y no se la llevó. Ni siquiera se lo dijo. Ella se enteró por un correo corporativo». Sentí como una sonrisa seca se me escapaba sin permiso. «¿Estás bromeando?». «Para nada». «Y espera, que hay más», dijo, inclinándose hacia mí. Al parecer, en cuanto Savannah quedó disponible, Wyatt perdió todo el interés. La persecución se acabó. Empezó a decir en ventas que ella se había vuelto intensa y poco profesional. La ignoró por completo dentro de la oficina hasta que se fue. Literalmente la dejó en visto, en persona. Di un trago largo a mi cerveza. Supo a victoria. Así que eso era todo. El gran romance, la supuesta conexión intelectual, el esposo laboral, que la entendía mejor que yo. Para él, solo fue un juego. Yo era el arquero. Y cuando me fui del campo, meter goles dejó de tener gracia. «Está hecha un desastre en el trabajo», continuó Tyler. «Sus números cayeron, llora en el baño, la gente la evita». Todo lo de Wyatt la hizo ver desesperada. Quemó su vida por alguien que la veía como una escala temporal. Esperé sentir lástima. Pensé que aparecería ese impulso de querer saber si estaba bien. No llegó. Lo único que sentí fue validación. Mis intuiciones no solo habían sido correctas. Habían sido precisas, casi quirúrgicas. Una semana después comenzaron los correos. Yo había bloqueado su número, pero los emails pasaban sin problema. «Asunto, te extraño, Cole». Decía que entendía por qué la había bloqueado, que estaba arrepentida, que Wyatt había sido un error, que estaba confundida y había dejado que la validación le nublara la cabeza. Que extrañaba nuestra vida. Que extrañaban nosotros. Lo borré. «Asunto, por favor, lee esto». Decía que dormía en el sofá de su hermana Madison,
que era horrible, que recién ahora entendía cuánto había dado por sentado nuestro hogar. Que yo había sido su única estabilidad. Que Wyatt era un narcisista y que yo siempre tuve razón. Que debía haberme escuchado. Lo borré. Asunto, me debes un cierre. Ese no lo borré de inmediato. Decía que no podía borrar 3 años como si nada, que yo estaba siendo cruel, que éramos mejores amigos, que merecía 5 minutos para explicarse. Me quedé mirando la frase, me debes. La misma soberbia seguía ahí, pudriéndose bajo la superficie de la disculpa. No me extrañaba a mí. Extrañaba la red de seguridad. El departamento, la estabilidad, las cenas hechas en casa. Todo lo que había cambiado por una emoción barata. Lo envié a la papelera. Vacié la papelera. Pasaron 6 meses. Yo ya no era la misma persona. Había ganado masa muscular, el proyecto de restauración de la biblioteca había salido en una revista local de arquitectura y había comenzado a salir con Hannah, una pediatra que hablaba claro, detestaba el drama y no tenía esposos laborales. Casi había olvidado cómo sonaba la voz de Savannah. Hasta que me abordó. Era martes por la mañana. Estaba en mi cafetería habitual cerca de la oficina, esperando mi café, revisando correos en el teléfono. Sentí una presencia a mi lado. Hola, Cole. Levanté la vista. Era Savannah, aunque tardé un segundo en reconocerla. No se parecía a la mujer que había conocido durante años. Antes siempre estaba impecable, segura de sí misma, con esa presencia que llenaba cualquier habitación sin esfuerzo. Ahora parecía encogida, como si el peso de los últimos meses se le hubiera instalado en los hombros. Llevaba el cabello recogido sin cuidado, un saco demasiado grande para su cuerpo y unas ojeras marcadas que ni el maquillaje lograba disimular. Sostenía una taza de té con ambas manos, aferrándose a ella como si necesitara algo sólido para no desmoronarse. Hola, Cole, dijo, con una voz más baja de lo que recordaba. Asentí apenas, sin sonreír. Savannah. Sabía que venías aquí antes de entrar a la oficina, continuó. Pensé que, tal vez podríamos hablar. Miré el reloj de pared detrás del mostrador. No es un buen momento. Solo un minuto, pidió. Por favor. Suspiré. No por cansancio, sino por claridad. Ya no había nada que resolver, pero ella todavía no lo sabía. He pasado por una etapa difícil, dijo de golpe, como si temiera quedarse sin tiempo. Las cosas en el trabajo no van bien. Todo se volvió complicado. No respondí. Esperé. Wyatt me dejó expuesta, añadió. Dijo cosas de mí que no eran ciertas. La gente me mira distinto. Estoy pensando en irme. Seguí hablando como si yo fuera parte de la ecuación. Como si todavía tuviera algún rol que cumplir. Lo siento, dije finalmente. Pero eso ya no es asunto mío. Se quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. ¿Eso es todo? Preguntó. Después de todo lo que vivimos. Después de todo lo que pasó, corregí, esto es exactamente lo que queda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no di un paso hacia ella. No sentí el impulso. No sentí nada. Yo no era así, dijo. Contigo era diferente. No, respondí. Contigo yo era quien sostenía todo para que no se notara quién eras cuando nadie miraba. Se llevó una mano al pecho, como si la frase le hubiera quitado el aire. Solo quería que me escucharas, susurró. Ya lo hice durante años, contesté. Ahora me toca seguir adelante. El barista anunció mi pedido. Me acerqué al mostrador, tomé el café y regresé por mi abrigo. Savannah seguía ahí, inmóvil, como si aún esperara que dijera algo más. No lo hice. Cuídate, añadí, sin dureza ni afecto. Di media vuelta y salí del local. El aire de la mañana estaba frío y limpio. La ciudad avanzaba con su rutina habitual, indiferente a los finales personales. Caminé unas cuadras sin rumbo fijo antes de que mi teléfono vibrara. Un mensaje de Hannah. ¿Seguimos con la cena hoy? Respondí sin pensarlo. Sí. Nos vemos más tarde. Guardé el teléfono y retomé el paso hacia la oficina. No miré atrás. No por orgullo, ni por rencor. Simplemente porque ya no había nada que ver. Savannah era parte de una etapa cerrada. Un capítulo que ya no necesitaba revisarse. Y yo tenía trabajo que hacer.